Buenos días, soy Benjamín Barba y en estos días estamos celebrando lo que se denomina la Semana Unida de Oración, en la cual hemos sido convocados por la Alianza Evangélica Española para compartir todos juntos, todos los creyentes, un tiempo de oración. En esta ocasión, la Alianza Evangélica Española nos ha enviado este dossier que lleva por nombre o título general la oración del Señor y unas reflexiones sobre el Padre Nuestro. Como sabéis, el Padre Nuestro está en el contexto del Sermón del Monte y Jesús enseñó a sus discípulos a orar de una forma diferente a la que se hacía habitualmente. Y cuando leemos el Sermón del Monte y concretamente este tema de la oración, el Padre Nuestro, comienza Jesús diciendo a quién se debe dirigir la oración: al Padre. Y nos está hablando de una relación de personal, de confianza, de seguridad, pero seguidamente dice la frase que yo tengo que compartir con vosotros y contigo hoy: santificado sea tu nombre. Y la pregunta es, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Vamos por partes. Cuando nosotros en nuestra cultura tenemos nuestros hijos, yo concretamente tengo dos, pues cuando ellos nacieron, el médico tuvo que hacer un certificado de nacimiento. Y con ese certificado de nacimiento fui al registro civil y inscribí a cada uno de mis hijos. Y les puse a cada uno unos nombres, evidentemente con acuerdo con mi esposa. Y cuando tenemos a personas, a nuestros hijos, les damos un nombre. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual damos el nombre a nuestros hijos? Por ejemplo, mi esposa se llama Jaci y sus padres le pusieron el nombre de Jaci porque su abuela materna se llamaba de la misma forma, Jacinta. Otras personas le ponen un nombre a su hijo que puede estar según la moda. Todos conocemos a algún Kevin, ¿verdad que sí? Pues hubo ese personaje que se hizo famoso y a muchos niños que nacieron en aquella época se les puso Kevin, otras Alba, y así sucesivamente. Pues son nombres que están de moda. En otras ocasiones, y en el contexto evangélico en el que nos movemos, muchos padres le ponen el nombre de un personaje bíblico a sus hijos, porque les gusta ese personaje o algo. Por ejemplo, en mi familia, mis hermanos, todos los 5 tenemos nombres bíblicos. Mi hermana mayor se llama Esther, yo Benjamín, luego tengo un hermano que se llama Moisés, una hermana que se llama Rebeca y el más pequeño David. Y mis padres nos pusieron esos nombres sencillamente porque en la iglesia, donde ellos se desarrollaron como creyentes, era habitual que los hijos llevaran nombres de personajes bíblicos. Pero por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Jaci mío, nosotros le pusimos a nuestros hijos nombres bíblicos, pero no solamente por el hecho de que fueran bíblicos, sino por el significado de esos nombres. El mayor se llama Samuel, algunos le conocéis, y Samuel significa pedido a Dios. Conocemos la historia de cuando Ana pidió a Dios allí en el templo que ella pudiera tener un hijo, y Dios le concedió el tener ese hijo. Nosotros también hicimos lo mismo, pedimos a Dios que nos concediera un hijo, y nos concedió a Samuel. Por eso le pusimos el nombre de Samuel. El segundo se llama Elías, y pensamos en su vida. Y el significado de Elías es: mi Dios es el Señor. Y nuestra oración por nuestro hijo Elías era y sigue siendo esa: que el Señor sea el centro de la vida de nuestro hijo. Por eso, en nuestra cultura tiene un significado, pero en la cultura del Medio Oriente
en el cual se desarrolló, digamos, los hechos que aparecen en la Biblia, los nombres de las personas tenían otra motivación. De entrada, no se les ponía el nombre cuando nacían, excepto algunas excepciones. Normalmente en aquella cultura los padres ponían los nombres a sus hijos cuando estos estaban creciditos. Se habían desarrollado físicamente, pero habían desarrollado también su carácter, su personalidad. Y el nombre que le ponían a sus hijos estaba relacionado con su carácter, con su personalidad. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Cada nombre que aparece en la Biblia que se le atribuye a Dios nos habla de su carácter, de su forma de ser, de su forma de actuar. Por ejemplo, Yahvé significa el único Dios verdadero, en contraste con Baal, que era un nombre genérico para referirse a los dioses. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado de el Señor es mi pastor. El nombre en hebreo es Roy. El Señor es mi Roy, es mi pastor, es el que me cuida, es el que me protege. Y así podríamos ir mencionando muchísimos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento referidos a Dios, pero cuyos significados son clave para entender el carácter, la persona y la obra de Dios. Por eso cuando estamos hablando de que el nombre del Señor sea santificado, tenemos que pensar en primer lugar en el nombre. ¿Quién es Dios? Pero luego nos está hablando de que ese nombre sea santificado. Que el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios grande y sublime, el Dios verdaderamente justo, el Dios fiel, el Dios eterno, infinito, sea santificado. La palabra santo o santificación es usada en el Antiguo Testamento para un doble uso, para describir fundamentalmente el uso que se le daba, por ejemplo, a los utensilios en el templo. Eran utensilios comunes: vasos, platos, manteles, cortinas, y tenían un vaso, pues sirve para beber, un plato para comer, una cortina para decorar, etc. Pero santificar esos utensilios significaba que tenía un uso especial, único, para el servicio a Dios. Pero también la palabra santificado tiene otra preposición que es la de, tiene la preposición de, que tiene que ver con el uso apartado, separado, para, pero separado de. Y en este caso, en el contexto teológico y bíblico, es separado de lo que es la inmundicia, el pecado. De ahí que cuando estamos hablando de que el nombre de Dios sea santificado, es importante que entendamos algunas cositas. En primer lugar, Dios no necesita que tú y yo le santifiquemos, porque Él ya es santo, independientemente de que tú y yo le reconozcamos la santidad. Él va a seguir siendo santo, aunque ni tú ni yo lo santifiquemos. Eso es importante que lo entendamos, para que verdaderamente el nombre de Dios sea santificado. Entonces la pregunta es, ¿cómo santificamos tú y yo el nombre de Dios? Si os acordáis, en la palabra de Dios tenemos diferentes ejemplos. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas de la revelación que Isaías tiene allí en el capítulo 9, versículo 6? Cuando ve toda la gloria, toda la majestad de Dios, dice: Santo, santo, santo
O la revelación de Apocalipsis 4, en el que aquellos ancianos prorrumpen diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Porque han quedado impactados al ver la gloria de Dios. Pero no solamente es un impacto emocional de un momento, de unas horas o incluso de unos días. Es un impacto que transforma la vida de esas personas que han visto la santidad, la gloria de Dios. Y ese impacto queda para toda su vida. De forma que santificar a Dios es mucho, muchísimo más que cantemos, por ejemplo, ese himno antiguo y conocido: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santificar el nombre de Dios significa que vivimos conforme a su carácter. Obramos conforme a la obra que Él hace y que a cada uno de nosotros nos ha encomendado. De forma que nosotros lo que hacemos es reconocer la santidad de Dios a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Y esos comportamientos y esas acciones hacen precisamente que el nombre de Dios sea santificado. Si os acordáis de aquellas palabras del apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sed santos, porque yo soy santo. Y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que hace que verdaderamente el nombre de Dios sea santificado. Pues ahora tenemos que vivir esa vida de santidad. Y esa vida de santidad se va a ver reflejada en nuestros comportamientos. Y esa es la forma en la cual las personas que nos conocen, las personas que son cercanas a nosotros, van a ver algo diferente. Van a ver que estamos reflejando la gloria de Dios. Y eso les impactará mucho más que las palabras que digamos, que serán verdad, que Dios les ama, que Dios quiere perdonarles, pero una vida de santidad les va a impactar mucho más, porque glorifica a Dios. Y esto nos va a llevar también a bendecir a nuestros hermanos y hermanas, porque los vamos a ver como eso lo que son, hermanos y hermanas en Cristo. Ellos también santos, al igual que yo. Y eso me va a dar un espíritu de humildad y de sencillez. Por eso te animo, y me animo a mí mismo en primer lugar, a que al orar le pidamos al Señor que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ayude a ver y a entender qué es lo que hay en nuestro corazón y si en nuestra vida y en nuestras acciones su nombre está siendo santificado. Y si el Señor nos muestra algo que no es de su agrado, algo que es impuro, confesemos ese pecado, pero hagamos el firme compromiso de vivir a la luz de la santidad de Dios. Oro para que el Señor te ayude a ti, me ayude a mí, nos ayude a cada uno, precisamente a reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.